Salmo 127, desde el versículo 1 dice, los que tienen su Biblia ya saben qué hacer. Prestamos atención, dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Así que es en vano que pongamos el techo, que traslademos las sillas, que pongamos los adornos, que pongamos los equipos, que repasen los muchachos, que cantemos, que bailemos, si el Señor no está aquí. Ay, pero el Señor está en todas partes. Eso es verdad. Dios está en todas partes. Pero una cosa es la presencia de Dios, de la omnipresencia, y otra muy distinta es la presencia manifiesta de Dios. Es esa presencia que no se puede explicar con palabras. Tampoco hay un ABC o 1, 2, 3 o le doy un video que diga cómo buscar la presencia manifiesta de Dios en tres pasos. O en 30 minutos te doy un curso para que tú puedas lograr que la presencia manifiesta de Dios esté en tu casa, en la iglesia o en tu vida. No hay manera de que esto se pueda transmitir ni con palabras, ni con imposición de manos. Yo puedo decir, voy a poner imposición de manos sobre alguno de los hermanos para transmitir. ¿Qué se transmite con imposición de manos? Los que sabemos, a ver, ¿qué se transmite con imposición de manos? ¿Ah? Se transmiten los dones, se da los ministerios, pero no se da la presencia de Dios. Eso es algo que tiene que cada persona experimentarlo, ¿sí? Pero ¿cómo? Yo les puedo dar hoy la pauta, el inicio, porque lo demás le corresponde a cada uno. Y con eso empezamos. Ay, gracias, mijo, porque ya me cambió las páginas el viento 2 veces. Vámonos a ir al primer libro de Samuel, capítulo 4, y les voy a contar una historia. Y a través de esta historia vamos a ir develando lo que significa la presencia manifiesta de Dios. Es esa presencia que sana. Esa es la presencia que la que nosotros cantamos y decimos, donde el Espíritu de Dios está, hay libertad. Pero si tú llegas a un momento a buscar la presencia del Señor y te fuiste igual de lo que llegaste, ¿qué crees que faltó ahí? La presencia manifiesta del Señor. Si tú dices, bueno, pues yo oré y me pasé 2 horas de rodillas y te levantaste igual, ¿qué faltó ahí? La presencia manifiesta del Señor. Leo la Biblia, pero no entiendo nada. Es más, ni ganas me da de leer la Biblia. ¿Qué está faltando ahí? La presencia manifiesta del Señor. Y en este libro, en esta historia que vamos a leer, quiero que vayamos entendiendo por qué y cuándo la presencia manifiesta de Dios está en una vida, en una familia o en una iglesia. ¿Ok? Dice así, los filisteos presentaron batalla a Israel. Entonces aquí vemos 2 pueblos, 2 ejércitos enfrentados. Versículo, repito nuevamente, 1 de Samuel, capítulo 4, versículo 2. Los filisteos presentaron batalla a Israel. Entonces aquí vemos 2 pueblos enfrentados, 2 ejércitos enfrentados. El pueblo de Israel es el pueblo de Dios. ¿Por qué Dios lo escogió? Pues porque así le plació a Dios. No es que sea el mejor pueblo, de hecho Dios dice, yo no los escogí porque sean el mejor pueblo, sino porque a Él le plació amarles por encima de los demás pueblos. Así que si usted en estos momentos en los que tanto hay en las redes sociales, que pobre Palestina, que Israel es un malvado, tenga cuidado, porque eso es parte de lo que el Señor nos advirtió en los últimos tiempos, que todo el mundo se iba a ir en contra de Israel. Y Dios hizo una promesa a Israel, al pueblo de Israel les dijo, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Así que cuidado con andar diciendo, yo solo advierto, no les estoy tratando de adoctrinar, les estoy enseñando, la decisión es suya. Veía cuando el presidente estuvo con el presidente, el primer ministro de Israel, empezaron, no, que son igual
mata niños. Y yo me quedé espantado, dije, Señor, ten misericordia de estos ecuatorianos porque no saben lo que hacen. Basta ver qué pasó con alguien que por ahí dijo que odiaba a Israel con todas sus entrañas. ¿Qué le pasó? Murió podrido sus entrañas. Y eso no es casualidad. Es que esa bendición Israel tiene especial para el pueblo, por cuanto Dios los ama. Sin embargo, vamos a ver qué pasó con Israel aquí. Y al trabarse el combate, empieza la batalla. Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campamento de batalla como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido el Señor delante de los filisteos? No sé si a usted le ha pasado algo así. Usted está frente a una situación crítica en casa y usted está orando y pidiendo al Señor la salida, la bendición, que el conflicto se resuelva, que la sanidad venga, que esto que me pesa tanto, Señor, por favor. Y de pronto viene la batalla y sale vencido. Y usted que se pregunta igualito como ellos, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué si yo he estado en la iglesia? Señor, si yo he estado orando. Señor, si yo soy una persona recta delante de ti, perfecta no seré, Señor, porque sí sabemos decir eso, ¿no? No soy perfecto, Señor, pero aquí estoy, ayúdame. ¿Y por qué si yo te pedí? ¿Por qué si yo oré? ¿Por qué si yo busqué? ¿Por qué no pasó nada? Y es más, hemos sido vencidos. Dice ahí a continuación, dijeron, vayamos a Silo y traigamos el arca del pacto del Señor. Aquí pongo una pausa para explicar qué es el arca del pacto y qué simboliza. El arca del pacto es un cofre. ¿De qué tamaño será? Más o menos como el tamaño de esa mesa. Más o menos así. Hecho de madera de acacia, o sea, una madera fina, y cubierto de oro puro por dentro y por fuera. Y tenía unos anillos a los lados, como por decirles aquí, un anillo aquí y otro acá y otro acá y otro acá, donde pasaban unos postes, unos palos largos, también recubiertos de oro, con los que los levantaban y los cargaban en los hombros para trasladarlos. El arca se construyó cuando estaban el pueblo en en el desierto. Salieron de Egipto y llegaron al desierto y Dios le dio a Moisés las instrucciones para construir el arca. Le dio las instrucciones para construir el templo. El templo más o menos era de este tamaño, más o menos, haga de cuenta aquí, y él tenía un espacio donde era el patio de los atrios afuera, luego estaba el lugar santo y luego el lugar santísimo, divididos por cortinas. Y dado la vuelta tenía un cerco hecho también por especificaciones claras que el Señor les dio. Y dentro del lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote, estaba el arca. El arca tenía una tapa que se llamaba propiciatorio. Y sobre esa tapa estaban figuras de 2 arcángeles con las alas extendidas así, tocándose el uno, las alas así, tocándose las alas del uno del otro. Y en ese lugar era donde descendía la presencia de Dios para hablar con Moisés. Moisés se acercaba a ese lugar y se veía una columna de humo o una de nube o una columna de fuego conforme lo que el Señor quería y necesitaba mostrar. Y ahí era donde hablaba Moisés directamente con el Señor. Ese lugar era peligroso para ellos porque si alguien entraba sin que tenga que entrar, morían en ese lugar. Entonces, esa arca representaba para el pueblo de Israel la presencia de Dios. Entonces, ¿qué pasó con estas personas, con estos israelitas de este momento? Que cuando perdieron, dijeron, ¡ah! Nos falta algo. Por eso perdimos. Y entendieron que les faltaba el arca, es decir, la presencia manifiesta de Dios. De pronto usted en un momento crítico de su vida empieza a orar y dice, no, es que mi corazón se apartó del Señor, no he estado buscando como debía haber buscado. Y en usted entra una conciencia de que la situación no se resuelve, sino porque usted necesita buscar más del Señor. Y se acuerda que antes oraba todos los días y después se fue olvida, y ahora una vez a la semana, capaz que ya ni se acuerda, o hace esas oraciones flash.
Señor, bendíceme en el nombre de Jesús, amén. Y salió al trabajo. Y se olvidó de que Dios no está apurado como usted. Se olvidó de que la presencia de Dios requiere trabajo de su parte. En verdad, Dios está en todas partes. Dios está en la cárcel como está en la discoteca donde la gente está dañándose. Dios está en la cantina donde hay gente borracha. Dios está en el prostíbulo. Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta de la misma manera. Puede haber dentro de una cantina un hombre que se está arrepintiendo de la borrachera y estar ahí su presencia manifiesta. No sé si me explico. Entonces el pueblo de Israel se dio cuenta de que allí estaba faltando el arca del Señor. Entonces dijeron, perdimos porque no pusimos el arca. ¿Por qué llegan a este razonamiento? Porque en un momento determinado la historia le iba mostrando qué pasaba con el arca. La primera batalla que el pueblo de Israel tuvo cuando entraba del desierto a la tierra prometida fue contra la ciudad de... ¿Contra quién pelearon primero? Que tenía murallas grandes. Ahí sí, Jericó. La primera batalla fue contra Jericó. ¿Y cómo ganaron la batalla contra Jericó? Dios les mandó que vaya el arca primero y luego todo el pueblo y dieron 7 vueltas por 7 días y al séptimo día 7 vueltas más y ahí gritaron, dice el Señor que les mandó a ir en silencio, cosa difícil. ¿Se imaginan que a toda la iglesia, que somos poquitos, nos diga vamos en silencio? Ni los niños pueden llorar, ni los niños pueden decir mami, nada, calladitos. ¿Se pueden imaginar lo difícil que fue eso? Pero lo hicieron y al final el Señor les mandó a gritar y en el último grito que pasó con los muros de Jericó, cayeron y tomaron esa ciudad. Y así pasaba cada vez que el pueblo de Israel peleaba. ¿Qué mandaban delante primero? El arca. Primero la presencia de Dios. Primero su presencia. Primero su presencia. Y hay una canción que no la hemos cantado mucho aquí, pero dice, si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. ¿Cómo puede ser posible que nosotros levantemos una casa y el Señor no esté ahí? ¿Cómo puede ser posible que tomemos una decisión, vayamos al trabajo y no vayamos con Él? Ahí es donde la palabra que leíamos al inicio, en vano te puedes ir al trabajo si Dios no está contigo. En vano puedes construir tu casa y llenarte de riquezas si el Señor no está contigo. En vano. ¿Sabe lo que significa la palabra vano? Significa sin fundamento, sin valor, sin sentido. Entonces este pueblo de Israel dicen, vamos a traer el arca. ¿Buena decisión, sí o no? Excelente decisión. Veamos qué pasó. ¿En cuál me quedé? ¿Me ayudan, por favor? 4. Ahora, ¿dónde está el 4 en mi Biblia? 3, ya, vamos. ¿Por qué nos ha herido el Señor? Ya leí eso. Traigamos el arca del pacto del Señor para que, por el hecho de estar en medio de nosotros, nos salve de la mano de nuestros enemigos. El pueblo envió gente a Silo y trajeron de allá el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que habita entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, quiero que se acuerden de estos nombres, Ofni y Finés, hijos de Elí. ¿Quién era Elí? Era el sacerdote que ministraba en el templo en ese tiempo. No se olvide de estos nombres porque son importantes, ¿de acuerdo? ¿Cómo eran los nombres? Ofni y Finés, ¿hijos de quién? Del sacerdote Elí. Bien, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Y Finés estaba, ya leí eso. Aconteció que cuando el arca del pacto del Señor llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. ¿Se imagina eso? Y el momento que la tierra tembló, el pueblo de Israel dijo, ya ganamos. Ya ganamos. También los enemigos de Israel vieron esto y tuvieron miedo. Ya vamos a ver. Luego, ¿qué dice? Al escuchar los filisteos las voces de júbilo, dijeron, ¿qué gritos de júbilo son estos en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca del Señor había sido traída al campamento. Entonces los filisteos tuvieron miedo. Entonces ellos estaban aterrados porque dijeron, el Dios de Israel que derrumbó los muros de Jericó está con ellos.
El Dios de Israel, que no tenían ni siquiera que pelear su pueblo porque él mismo vencía por ellos, ha llegado. Estaban aterrados. Vamos a leer lo que pasó en el 10. Nos saltamos un poquito al 10 y dice: pelearon pues los filisteos e Israel fue, ¿qué? ¿Fue vencido Israel? Pero si ya tenían el arca, ¿qué pasó? Llevaron el arca y fueron vencidos. Y dice: cada cual huyó a su tienda y se produjo mortandad muy grave, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. El arca de Dios fue tomada y murieron los hijos de Elí, Ofni y Finés. El arca fue tomada. ¿Qué pasó? Ahí es donde usted está orando, clamando y dice: no, sí, Señor, ahora sí voy a orar, ayunar, voy a ir el domingo a la iglesia. Señor, ahora sí voy a hacer todo lo que tú me digas. Y de pronto vuelve la siguiente batalla y vencido. ¿Qué pasó? Dígame si no queda más desconcertado que al principio. Pero Señor, si ya no solo hice esto, hice lo otro, hice todo lo que tenía que hacer, todo lo que yo conozco que debo hacer, ya lo hice y ahora estoy vencido. ¿Qué pasó? ¿Quieres saber qué pasó? Vamos a ver en el capítulo 5, versículo 1 dice, desde el 2 dice: tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Dagón era un dios de los filisteos. Lo tenían en un templo, así como el pueblo de Israel tenía el arca. Los otros pueblos tenían sus dioses y tenían sus imágenes. Esas imágenes que daban miedo y ahí hacían, incluso a ellos les hacían sacrificios y hacían rituales y hacían todo ese tipo de cosas. Entonces los filisteos llevaron el arca al templo de Dagón como añadiéndole un dios más. O sea, es otra imagen más de un dios más que es poderoso. Entonces imaginan los filisteos para lo que para ellos significaba el llevar el arca del Dios más poderoso. O sea, ellos dijeron: ya aquí tenemos a Dagón, tenemos a cuántos dioses tenían ahí y ahora tenemos a Jehová. Tenemos al Dios de los hebreos a nuestro favor. Y vamos, ¿qué pasó? Dice así: la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Cuando al día siguiente encontraron a Dagón postrado en la tierra delante del arca del Señor. ¿Se imagina esa estatua gigantesca, caído así, postrado delante del arca? Ellos lo que hicieron, yo les voy a resumir, lo que hicieron es levantarla nuevamente. Y dijeron: a ver, qué raro, se cayó, el viento la botó. Bueno, no sé qué explicación dieron, pero era una cosa gigantesca, monumental, y cayó delante del arca. Luego dice en el 6, la mano del Señor cayó sobre los de Asdod y los destruyó, pues los hirió con tumores en Asdod, en todo su territorio. Y al ver esto, los de Asdod dijeron: que no se quede entre nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano se ha endurecido contra nosotros y contra nuestro Dios Dagón. Luego de que le levantaron a Dagón, lo volvieron a poner y a la noche siguiente lo encontraron sin manos, sin piernas y sin cabeza. El arca del Señor, su presencia destruyó a este Dios, a esta imagen del Dios Dagón. ¿Se acuerdan que hemos cantado esta canción? Ahora entendemos por qué la cantamos. Muchas veces cantamos sin entender. Dice: decapitó a Dagón, Dios de los filisteos, cortándole las 2 manos, lo redujo a vanidad. Así cantamos. Ahora ya sabe por qué cantamos eso, si usted no lo sabía. Hay que cantar entendiendo lo que cantamos. Entonces, luego de eso, ellos, los de ese pueblo, los filisteos que estaban ahí en Asdod, se enfermaron. Dice que a ellos les dio tumores, les salieron tumores. Y esos tumores a ellos fue para toda la nación. Entonces, de aquí vamos a ver 2 formas de ver la presencia del Señor. La una, el pueblo de Israel, con conocimiento, tomó el arca como un amuleto. Trajeron el arca como si el arca por sí sola resolviera la situación. No se dieron cuenta que no es lo que ellos hagan o las imágenes que llevaban o el arca por sí sola
la que daba la presencia manifiesta del Señor. Y se equivocaron, como a veces nos equivocamos nosotros. Pensamos que por venir a la iglesia, ojo que no estoy diciendo que no venga, ya vamos a ver por qué. No porque yo me ponga de rodillas, ya está resuelto todo. Porque muchas veces, hermanos, nos ponemos de rodillas sin honra. Muchas veces venimos a la iglesia sin honra. Aquí había un mensaje claro de parte de Dios. Dios les dijo, yo soy poderoso. Yo soy tan poderoso que no necesito de nadie para derrumbar a un ídolo. Soy tan poderoso que puedo hacer todo lo que yo quiero hacer sin la ayuda de nadie. Soy tan poderoso para defender a Israel como para no defenderlo. Hasta que Israel entienda que la presencia de Dios manifiesta está donde le honran. ¿Dónde estaba el arca antes de esa batalla? Estaba en Silo, olvidada por el pueblo de Israel. Estaba siendo deshonrada por el pueblo de Israel. Cuando tuvieron la guerra y se vieron vencidos, se acordaron de que hay un Dios. Y no supieron cómo hacer las cosas porque se olvidaron que el Dios de Israel no estaba en un objeto. Que el Dios de Israel está donde el corazón le honra. Los filisteos tampoco entendieron. Le pusieron ahí junto al resto de ídolos. Muchas veces hacemos eso con la presencia de Dios. Decimos que le honramos, pero estamos buscando la manera de resolver nuestros problemas sin Él. Le ponemos junto a otros ídolos y nos olvidamos que la presencia manifiesta de Dios está donde Él es honrado. Perdónenme, hermanos, venimos a la iglesia a conversar con los hermanos en lugar de estar atendiendo lo que Dios quiere hablar. Venimos a la iglesia muchas veces y no le estamos adorando, sino que la mente está en otro lado. No les quiero decir para acusarles, lo quiero decir porque es algo que yo viví primero. Y luego decía, Señor, ¿por qué no me resultan las cosas? ¿Por qué veo que otros reciben tu presencia y yo no? ¿Por qué veo que otros reciben los dones y yo no? Y no quiero hacerles sentir mal, pero quiero hacerles saber que ese sentir es un vacío que Dios quiere llenar. Pero no lo va a llenar si no encuentra honra en tu corazón y en el mío. Venimos acá a la iglesia y tenemos que saber que hay que honrarle a nuestro Señor, porque donde Él es honrado, su presencia manifiesta está. Y no se trata de que honre solo una persona. Se trata de que todos como conjunto de hermanos aprendamos a honrarle. La presencia manifiesta del Señor es más o menos como esto. Si, papás, nos acordamos cuando nuestros niños eran pequeños. ¿Alguna vez usted jugó a las escondidas con su hijo o con su hija? Pongámosle a nuestros pequeños de por ahí 4 o 5 años. Mami, juguemos a las escondidas. Ok. ¿Usted dónde se escondía? ¿Donde su hijo no le alcance a ver? No, usted se escondía donde le alcance a ver, ¿sí o no? ¿Y dónde le buscaba a sus hijitos? Dentro del tarro de basura. Iba a ver debajo de la cama donde usted no alcanza, ahí la iba a buscar. ¿Sabe por qué? Porque el niño no logra entender el tamaño, la magnitud de su cuerpo, al menos si usted es grande. No alcanza a entender el pequeñito. Lo único que el pequeñito hace es tratar de buscarle, tratar de encontrarle, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando le encuentra? Ese grito agudo, ¿no? ¡Ah! Le encontró. Y se lanza a los brazos y se siente victorioso por haberle encontrado. Y usted como papá o mamá, ¿cómo se siente cuando su hijo lo encontró? Se ríe, se siente feliz y le aplaude y la felicita. Y dice el papá y la mamá, al niño le dice, otra vez. Ahora te toca a ti, escóndete. Y ahora yo te busco. Y cuando el niño se esconde, ¿cómo le busca a usted? Se hace el que le busca, porque usted ya sabe dónde está. ¿Sí o no? Usted ya le escucha las risitas que no se aguanta porque usted dice, ¿dónde estará? Y las risitas le delatan dónde está. Y usted se hace el que le busca. Y cuando le encuentra, le dice, ¡ay, qué bien te escondiste! ¡No te vi! Cuando son más chiquitos, dice, escóndete. ¿Se acuerda, sí o no? Papá Dios es igual con nosotros. No tenemos la capacidad de buscarle.
Somos como esos niños pequeños, torpemente buscándole donde no está. Y papá nos esconde de manera que no lo podamos ver. Papá nos da señales, nos da indicios para que le podamos encontrar. Porque si alguien se deleita que le encontremos, ese es nuestro Dios. Pero no podemos buscarle por el interés. No le podemos buscar porque queremos una resolución. El bebé, el niñito, ¿por qué quiere jugar con papá y mamá? Porque quiere estar con él. Tu hijo te buscaba cuando era una criaturita por el simple hecho de estar en tus brazos. Por nada más. ¿Por qué estamos buscando a papá? ¿Por qué venimos a la iglesia? Porque dentro de nosotros hay un deseo ferviente de encontrarnos con papá. Pero no solamente lo vamos a encontrar viniendo. Lo vamos a encontrar cuando con nuestros ojitos cerrados y dentro de nuestro corazón anhelemos ese encuentro con él. Y le digamos, papito, te voy a buscar, papito, te voy a ver. No voy a verles a los cantantes, no voy a verles a los hermanos. Sí voy a encontrarme con ellos también, pero te vengo a buscar a ti, Señor. Cuando papá encuentra un corazón que le honra a ese nivel, papá se deja ver. Papá te dice, aquí estoy, pero a él le gusta. A papá le gusta que tú insistas. Le gusta que le digas otra vez, papá. Otro domingo, papá. Otra mañana que me despierto voy a encontrarte, papá. ¿Dónde estás, papá? Y si no lo sientes, tienes que anhelarle con todo tu corazón. Si tu pequeñito tarda en encontrar, ¿qué empieza a hacer? Mami, papi, ¿dónde estás? Y el papá tiene que decir, aquí estoy, aquí estoy. Clama a mí y yo te responderé, dijo el Señor. Pero ya muchas veces clamamos, dame, resuélveme. Pero no te busco a ti. Israel olvidó honrarle al Dios que les había dado las victorias, porque se acostumbraron a las victorias y olvidaron el arca en Silo, la olvidaron. ¿Cuántas veces le hemos olvidado a papá? Y sin embargo seguimos viniendo con un corazón olvidado de él. Necesitamos volver a ser esos niñitos que buscamos a papá, no porque él se esconde, sino porque queremos disfrutar de esos momentos con él. Cuando pedimos de esa manera, la presencia manifiesta de Dios se da, porque cuando él está, no hay otra cosa más que bendición, sanidad y libertad. Vamos a ir a continuar. ¿Qué pasó? Dice en el versículo 6, pero cuando se llevaron la mano del Señor, cuando se la llevaron, la mano del Señor cayó sobre la ciudad y provocó un gran pánico y afligió a los hombres de aquella ciudad, de modo que desde el más pequeño hasta el mayor se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero cuando el arca de Dios llegó a Ecrón, los ecronitas exclamaron, nos han traído el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Miren, no solamente que es importante honrarle al Señor, porque cuando la presencia del Señor está en un pueblo que le honra, hay grandes bendiciones, libertad, prodigios, hay maravillas. Pero cuando Dios está donde no le honran, hay destrucción. Y hay que tener cuidado porque no estamos hablando de un Dios bonachón que solamente está para bendecirte cuando tú quieres. Estamos hablando de un Dios poderoso que también es capaz de traer tumores y desgracia y destrucción a un lugar donde no es honrado. Por eso muchas veces tú puedes decir, ¿por qué me está pasando esto? Hagamos un análisis de honra. Tenemos que hacer un análisis de honra, mis amados. ¿Cómo puedes honrar al Señor? Vamos, la palabra nos lo ha enseñado. Honra al Señor con tus bienes, dice el Señor. Y dices, bueno, yo sí estoy honrando al Señor con mis bienes, pero tal vez también estás confiando en la diosa Fortuna.
Y le estás poniendo a la lotería porque ahí te vas a ganar la lotería y la diosa fortuna gozándose con tu ofrenda. Y le estás pagando a la diosa corrupción. Porque no le permites al Dios prosperarte con cosas limpias. Y le dices que estás honrando con tus bienes, pero no lo estás haciendo. Le estás poniendo, al igual que el pueblo filisteo, a Dagón y también al arca. Voy a orar y le voy a pedir al Señor que me bendiga en mis negocios, pero voy y hago coima. Y compro el negocio con plata para asegurarme. Entonces dime, ¿estás poniendo el arca de Dios frente a Dagón? Y luego decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué no me salen bien las cosas? ¿Por qué me ha venido destrucción? Cuidado. Tienes que honrar al Señor con tu cuerpo, dice el Señor. Tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Y qué haces con tu cuerpo? Bueno, de lunes a viernes es semana de normal, de trabajo. Y el cuerpo ya sabe que es viernes, hay que irse a festejar. No está mal. Yo no quiero ser esas pastoras que dicen, no, la pastora nunca baila. Yo sí bailo, y saben, en mi casa, cuando nos agarramos a bailar en casa, con mi esposo, mis hijos, mis papás, mis hermanas, bailamos y nos gozamos. Obviamente escogemos bien la música que bailamos. Porque tampoco estoy dando una licencia para que oigas pornografía. Lamentablemente eso es lo que hay hoy en día. Cuidado a los chiquitos, cuidado a nuestros niños, no tienen que estar oyendo eso. Ah, es que me gusta el ritmo nomás, pastora. ¿A quién estás dando honra ahí? Parte de tu cuerpo también son tus ojos. ¿Qué miran tus ojitos? Yo te hago una pregunta, tú cuando ves las películas que ves, ¿le invitarías a Jesús al lado tuyo para verlas? O le dices, Señor, voy a ver una película, hazte para allá. Espérame, Señor, en la iglesia el domingo porque hoy es día de película. Y sí, es que ya no hay películas que no tengan escenas subidas de tono. Es que ya no hay. Con ideologías extrañas. Es que ya no hay nada más que ver. Pues no veas nada. Perdónenme que sea algo radical. Otra parte de tus ojitos es, vas por la calle mirando. Mis amadas mujeres solteras, ¿dónde están? Levanten la mano todas las solteras, allá están ya levantando, muy bien obedientes, levanten las solteras. Repita conmigo, hombre casado, diga duro, hombre casado, las viudas también, las divorciadas también, a ver, levanten la mano. Hombre casado, hombre prohibido. No gusta, ¿verdad? Vengo a danzar al Señor, a levantar las manos del domingo, pero de lunes a viernes. No gusta, ¿cierto? Pero qué bueno que yo estoy removiendo hoy, y no yo, el Espíritu de Dios está removiendo. Porque te aseguro que te conviene la presencia manifiesta del Señor. Porque es necesario vaciarnos de nosotros mismos para que Él nos llene. Y si no estás dispuesto a vaciarte, y te doy una noticia, tú no puedes vaciarte. Tienes que pedirle ayuda a Él. Vacíame, Señor, vacíame de la escoria, vacíame de los pensamientos, vacíame de los recuerdos, vacíame de las ideologías, vacíame de todo lo que me tengas que vaciar, porque lo que quiero yo es estar lleno de ti. Y Dios no va a llenar lo que ya está lleno, va a llenar lo que está vacío. Así que no está mal sentir esa desesperación de vacío, porque cuando te sientes así que ya no puedes más, es porque el Señor te está dando hambre y sed de Él. Y solo vacío te va a poder llenar el Señor, porque Dios no está por compartir su gloria con nadie. Y luego tienes que honrarle al Señor con tu vida. Hay que honrarle al Señor con nuestra vida. Hacer lo mejor posible. No vas a ser perfecto, es verdad, no lo vas a hacer. Pero tienes que pelearle cada día para que tu vida honre al Señor.
Porque no le puedes dejar al Señor quietito ahí mientras tú haces lo que te parece y luego le vienes a pedir bendición al Señor, porque el Señor ciertamente te puede bendecir, pero lo mejor sería que no te bendiga hasta que busques su presencia manifiesta en tu vida. Porque si te bendice, tú inmediatamente, ¿qué asumes? Estoy bien, estoy yendo bien. Y lo que dice la Maurita, Dios es bueno. Ok, Dios es bueno, siempre lo va a hacer. Y Dios va a cumplir su promesa. Pero qué hermoso que Dios encuentre quien lo deja todo para darle a Él la prioridad. Tienes que honrarle al Señor creyéndole. Tienes que honrarle creyéndole. Si el Señor te ha dicho, honra padre y madre, aunque han sido buenos, aunque han sido malos, aunque han estado contigo, aunque te abandonaron, aunque te lastimaron, eso es verdad, duele. Pero padre y madre deben ser honrados porque Él ha dicho que te va a bendecir si tú les honras. Y cuando les honras no es solamente darles económicamente, porque eso también es honra, por supuesto que sí. Pero sobre todo el trato. Y en esa hemos fallado todos. Sobre todo cuando los papás están viejitos. No nos acordamos, y al menos en este día de la mamá, ¿no te acuerdas que tu mamá te limpió la cola? ¿No te acuerdas que tu mamá aguantó tus vómitos de encima y hoy tienes la capacidad de decirle y tratarle mal? ¿No sabes que tu padre cuando estabas pequeñito no sabes si tenía o no tenía, si dormía o no dormía por darte de comer, lo mucho o lo poco que te haya dado? Y hay otros que te dejaron, sí te dejaron. Tú no sabes del corazón de ellos porque no sabes lo que vivieron. Mi papacito ha sido un hombre muy duro, muchas veces fue muy duro con nosotras. Y cuando yo una vez le pregunté por qué, cómo fue su niñez, su papá le partió una silla en la espalda en un momento de castigo. No como en las películas de esas sillas que están unidas con carrizos. No, una silla de verdad, de las que hacían antes. El papá le partió la silla en la espalda. Y entonces su corazón se endureció porque había sido maltratado. Y sin embargo trató de ser el mejor padre para mí y para mis hermanas. Pero muy fácil para mí juzgarle porque era duro conmigo. Hasta que entendí, dije, Señor, Él necesita esa sanidad que solo tú le puedes dar. ¿Y quién más puede provocar la presencia manifiesta en mi casa, sino yo que te conozco? Perdónenme, estoy algo sensible con mi Señor. Vamos a la palabra del Señor, a Lucas 7, por favor. Yo sé que cuando predico así parece que los estoy regañando, pero no, de verdad. Lo único que quiero es transmitir, porque sé que no necesitan ustedes de mí, del pastor, no necesitan de nosotros. Somos parte de lo que el Señor pone para su servicio. Lo que verdaderamente necesitas es la presencia del Señor a un nivel que todavía, te aseguro, todavía no conoces. Pero sí hay esa capacidad. ¿No dice que Moisés hablaba con el Señor cara a cara? ¿No dice tal vez que Daniel, el Señor le dio una revelación sobrenatural? ¿No dice que David cantaba para el Señor y que el poder de Él le llenaba para vencer osos y leones y para vencer gigantes? ¿No dice eso el Señor? ¿Por qué no podemos vivirlo nosotros? ¿Por qué no hemos logrado eso todavía? Si dijo el Señor que va a hacer cosas mayores. Porque nos hemos olvidado de ser esos niñitos que buscan a papá. ¿Dónde estás, papá? Y papá se esconde un ratito a ver si perseveras. ¿Dónde estás, papá? Y encontrarte y gozarte con él y decir otra vez, yo quiero otra vez. Porque nada te va a saciar más que el corazón de papá contigo. No tienes idea. Pero queremos tenerla así. En el capítulo, ¿cuál les dije? 7. Versículo 37 dice, vamos desde el 36. Ay, no sé qué horas son, perdón. Ya se me acabó el tiempo. Un
uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él. Jesús entró en la casa del fariseo y se sentó en la mesa. Ya estamos en el Nuevo Testamento, mi precioso Señor Jesús, en su ministerio. Un fariseo dice que le invitó a Jesús a su casa. Una mujer pecadora que había en la ciudad se enteró de que Jesús estaba en la mesa en la casa del fariseo. ¿Se imagina usted eso? Los fariseos no podían soportar a un pecador porque pensaban que se contaminaban. No podían soportar menos a una mujer, dice pecadora. Usted imagínese lo que quiera. Porque cuando uno dice, yo como pastora digo, yo he peleado con mis pecados. Yo no sé qué se imagina cada uno, qué verá, pensará que estoy yo haciendo, que se imagina. No se imagine tanto. En este caso dice pecadora, usted véale qué pecado. Póngale el suyo para que sea más fácil. No trate de buscarlo de otros, póngale el suyo. Así se acercó esta mujer. Dice una mujer pecadora que había en la ciudad, se enteró de que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo y llegó con un vaso de alabastro lleno de perfume. Se puso detrás de Jesús a sus pies y rompió a llorar haciendo que sus lágrimas bañasen los pies de él. Después los secó con sus propios cabellos, los besó y finalmente derramó sobre ellos el perfume. Viendo todo esto, el fariseo que le había invitado pensó, si este fuera profeta, conocería la identidad y la condición pecadora de la mujer que le está tocando. Entonces Jesús le dijo, esta historia ya la hemos conocido, pero hoy quiero hacer énfasis no tanto en el asunto de ella, que es maravilloso, porque cuando ella lloró, ¿qué creen que estaba su corazón? Primero lloró. El llanto nos lleva a entender el arrepentimiento. Ella cargaba todos sus pecados porque seguramente ahí en ese tiempo le hacían acordar, como a ti te hacen acordar tus pecados cada vez que te ves al espejo. Cada vez que estás sufriendo una consecuencia de tu pecado, te acuerdas de qué pecaste. Y te acuerdas de todo eso y vas a la presencia del Señor y le lloras. Y cuando le estás llorando arrepentido, como yo me estaba arrepintiendo diciéndole, Señor, perdóname por cuántas veces te olvidé en Silo, cuántas veces te dejé ahí y pensé que estaba haciéndolo bien. Señor, perdóname. Y ahora que ya ella acaba de llorar, sacando primero en sus lágrimas, ¿qué? Su pecado. ¿Dónde derramó su pecado? A los pies de Jesús. Y el fariseo dice, ay, si supiera lo que está haciendo, le está contaminando, esa es una pecadora. Pero luego de derramarle el arrepentimiento, se derramó sobre él el perfume. Cuando le hayas derramado todo lo que está dentro de ti, que está sucio, contaminado, que está destruido, que está desgastado, que está muerto, delante del que tiene capacidad de darle vida, todo va a salir de ti el mejor perfume. Y bueno, como dije que no era esa la historia, les quiero contar lo que el Señor Jesús dijo, que es lo más importante. Y Simón le dijo, el Señor Jesús, Simón, una cosa tengo que decirte. Y el Simón todo él, di maestro, ¿qué más quieres decirme? Si te invité a mi casa, para que veas mi casota hermosa, para que veas los lujos que tengo, soy fariseo, soy lo máximo. Le dijo el Señor en el 41, un acreedor tenía 2 deudores, uno le debía 500 denarios y otro 50. Como no tenían con qué pagarles, el acreedor perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondió Simón. Me perdí, allá. Pienso que aquel a quien perdonó más. Tu juicio es correcto, le dijo el Señor. ¿Cómo se habrá sentido Simón en ese momento? Le respondí bien al Señor, más o menos cuando yo pregunto aquí, todos se quedan así, y cuando el que responde digo bien, yo sí sé. Así se ha de haber sentido Simón, respondí bien, lo máximo soy. Y dice, pienso que aquel a quien perdonó más, tu juicio es correcto, le dijo el Señor. Y volviéndose hacia la mujer, le dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Mire lo que le dice a Simón. Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. La honra básica para ese tiempo era que cuando alguien entraba a una casa de visita, tenía que haber un siervo. Y este siervo era el más bajito de todos. Era como quien dice, el sirviente del sirviente del sirviente del sirviente. Ese era el siervo que limpiaba los pies de los visitantes. ¿Sabe por qué era ese el más bajito de todos? Porque ¿cómo creen que llegaban los pies?
después de semejantes caminatas que viajaban de un lado al otro. Uno cuando viaja en carro con aire acondicionado, llega y dice, ay, necesito bañarme. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque el viaje en sí trae sudor al cuerpo, suciedad, es desagradable. Pero en ese tiempo, el mismo recorrido que pasaban los caballos, los burros, los camellos, era el mismo que pisaba la gente. ¿Se ha ido usted al desfile de la confraternidad alguna vez? A un desfile. ¿Se han visto que cuando hay caballos en el desfile, los bailarines tienen que ir haciendo así porque ahí dejaron su camino los caballos? ¿Se han visto? En ese tiempo se mezclaba con tierra y no se veía. Y pasaban pisando excremento de animales. No se daban cuenta y les tocaba kilómetros y kilómetros y kilómetros, metido entre los dedos porque usaban sandalias. Y cuando llegaban a una casa, para que no ensucien la casa, un siervo se instalaba en la puerta y de invitado en invitado, saque las sandalias, ponga a un lado, preste los pies. Les lavaba los pies, les secaba los pies y ahora sí pasen a la casa. Simón no hizo eso con el Señor. Y yo creo que lo hizo a propósito, porque era fariseo. Entonces ellos sabían lo que tenían que hacer, pero no lo hizo. Y entró a la casa Jesús y no le había limpiado los pies. Luego, ¿qué le dice? Ayúdeme a acordarme dónde estaba. ¿Ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Le dijo, no me honraste. Mas ella ha bañado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste el beso a llegar. Eso era educación básica. Como cuando usted aquí llega, ¿qué tiene que hacer primero? Saludar. Nos damos un beso, como dice la palabra del Señor, ósculo santo. Ósculo significa beso. Beso santo. Por favor, que sea santo. No sé si ustedes le han visto a mi esposo. Yo voy a hacer esta reflexión porque algo me dice que debo hacerlo. Venga, Gaby. Mi esposo cuando saluda a las hermanas, no sé si le han visto, hace esto, pone las manos y le dice, bueno, mi hermana, ¿cómo está? Y si le ve a una hermana que se le pega mucho, hace esto. Hermana, ¿cómo está? Y le pone límite. Porque ¿qué pasaría si llega la hermana y el pastor? Hermana. Yo creo que la hermana no vuelve más. Sí fui gráfica en esto. Ósculo santo, beso santo. No diga, hermanita, ¿cómo le va? Buenos días, qué bien está usted. Cuidado, estamos en la casa del Señor y los que están aquí somos, ¿qué? El cuerpo de Cristo, la novia de Cristo. ¿Usted se atrevería a besar inapropiadamente a la novia de Cristo? Y esto va para varones y mujeres. Ojo, cuidado. Los que están solteros y entre sí quieren, ven a una hermana en Cristo que le gusta, bien está, mis amados. Haga lo que debe hacer. Ore por ella primero, si le gusta la hermanita, si le gusta el hermanito. Sí, averigüe. ¿Está soltero primero? Si dice sí está soltero, ok. ¿Tiene novia segundo? Si le dicen sí, y usted dice, bueno, mientras no se case nada está dicho, ore. Hasta ahí. Si no tiene novia, no tiene novio, ahí sí, póngase pilas. No está mal eso. Los solteros tienen derecho a buscar su pareja. Perfecto. Pero los que no están, ya están casaditos y casaditas, por favor, mucho, mucho, mucho respeto. Porque quien está delante de ustedes es la novia de Cristo. No es lo que está allá afuera, que el mundo se maneja de otra manera. Aquí, en la iglesia, usted que es cristiano, usted que es cristiana, mucho respeto. Amén. Continuando, que me fui de tema. Gracias a las que están despiertas. Mis asistentes están por aquí. Bien, ¿dónde estábamos? 45. Dice, no me diste beso al llegar, mas ella, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite. ¿Por qué ungían la cabeza con aceite? Porque así evitaban los moscos, los insectos. Dice, no ungiste mi cabeza con aceite, mas ella ha ungido con perfume mis pies. Por eso te digo que les son perdonados sus muchos pecados, porque amó mucho.
pero se le perdona poco a quien ama poco. Y a la mujer le dijo, tus pecados te son perdonados. Los que estaban sentados con él a la mesa comenzaron a preguntarse para sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Y dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ella sabía quién era, ellos no le conocían. Ellos sabían que Jesús era milagroso, como decimos, no, milagroso, abres camino. Ellos sabían que cumplía promesas, ellos sabían todo eso y le podíamos hasta cantar, milagroso Señor, eres poderoso, pero no le conocían como ella le conoció. No le podían honrar porque no entendieron quién estaba delante de ellos. Que no nos pase esto, mis amados. Que tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores delante de nosotros. Y lo que menos, lo básico que tenemos que hacer es con lágrimas rendidos a sus pies, clamarle por su presencia. ¿Estás cargado de dolor, de pecado? Haz lo que esta mujer. Hónrale al Señor de rodillas, clamando por Él. Y el Señor le dio a ella su necesidad. ¿Qué necesidad tenía ella? El perdón de sus pecados. Era una mujer pecadora, ella lo sabía. Ella fue tan osada que se metió a la casa del fariseo, se metió donde no le querían, tenía la capacidad de ellos de apedrearla, de matarla, pero ella dijo, no, yo voy a honrar a aquel que me puede perdonar, aquel que puede sanar mi alma. Y ella se vació delante de él y él le dio su necesidad. Por eso, no les puedo enseñar cómo mover la presencia del Señor. Porque eso lo único que pueden hacer es cada uno en su corazón buscar esa presencia manifiesta. Y si como iglesia lo hacemos, mis amados, este lugar no nos va a abastecer. No nos va a abastecer. Saben que la gente, el ser humano tiene hambre y sed de Dios como parte natural de sí. Por eso están llenas los consultorios de los brujos y los hechiceros. Por eso están llenos los salones diagnósticos. Por eso están llenas las discotecas y los bares. Porque el ser humano tiene dentro de sí una necesidad, un vacío que nadie puede llenar. Pero como somos torpes, buscamos llenarnos con lo que tenemos a la mano. Y una noche de borrachera le hace sentir eufórico, feliz, pero a la mañana siguiente todo sigue igual o capaz que peor. Una noche de pasión puede llenar el momento del corazón, la necesidad, pero luego queda un vacío horroroso. El único que va a llenar el vacío y nunca más vas a sentir un vacío de dolor es Jesucristo. Y cuando te sientes nuevamente vacío y dices, Señor, otra vez, papito, otra vez, Él te vuelve a llenar y te vuelve a llenar y nunca más vas a estar con un vacío de dolor. Pero puedes beber y beber y beber cada viernes y vas a tener un vacío cada mes más horrible. Y puedes bailar y bailar cada semana en la discoteca y llenarte de gozo, pero luego tienes otra vez un vacío horrible. Y puedes llenarte de plata y trabajar y tener mucho dinero y volver a tener un vacío horrible. Si no, no fuera que los ricos y famosos no se suicidan. O los ricos y famosos, ninguno se acaba la vida. Si eso llenaría la vida, entonces no habría necesidad de hacer otra cosa, sino más ganar dinero y ser famosos y ya está. Pero nosotros tenemos la fuente de vida, pero a veces nos olvidamos y la dejamos en silo. Otra forma de honrarle al Señor, dedícale este día domingo para Él. Hoy es el día de la mamá y todos queremos honrar a mamá, ¿cierto? Vamos a hacerle una comidita, le vamos a dar un regalito, vamos a hacerle una serenata. No sé si todavía se hacen serenata. Si no lo hacen, deberíamos hacerlo. Hacer una serenata a la mamá. Y le hacemos el dibujito y los más chiquititos nos hacen el mismo collar de fideos de todos los años. Y la pulsera de fideos y después quieren que uno se ponga, ¿cierto? Y uno va al trabajo con la pulsera de fideos. Y todos tratamos de honrar a mamá y está bien. Pero ¿cómo será que la mamá le va a ir si le ponemos a la mamá primero? Cuidado, mis hermanos. Cuidado, mis hermanos. ¿Nos gusta el fútbol?
A muchos sí. ¿Y vamos a apoyar a nuestro equipo? Sí. Cuidado, apoyemos al equipo antes de honrar al Señor. Mis amados, honrar al Señor también es darle este día y esta hora para Él. Hay que trabajar. Ore y clame al Señor para que su jefe el día domingo cambie su estructura y le ponga otros días, pero el domingo le deje al Señor. Ay, bueno, tengo que turnar un domingo sí, un domingo no. Ok, entonces vaya el domingo que puede, sin falta. Pero imagínese que el domingo que puede se va de viaje porque tiene otra actividad y vino una vez al mes. Y después, Señor, ¿por qué será que me va mal? No es el templo en sí lo que le bendice. Pero si no viene aquí a derramarse el corazón, entonces ¿a qué horas? Dice la palabra del Señor en 1 Samuel 2:20 dice: yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Serán tenidos en poco. Yo quiero que el Señor me honre. Así que le voy a honrar a Él. La honra al Señor sí tiene que ver con lo que hacemos externamente, pero sobre todo lo que hacemos en el corazón. Cuando usted esté aquí adorando y ahora que vamos a ministrar, si el momento de la administración usted se levantó al baño, no entendió nada. Si el momento de la administración está viendo, ¿a qué hora se acaba? Ya mismo. No entendió nada. Si en el momento de la administración está con su mente en otro planeta, no entendió nada. Pero como confío que el Señor va a hacer que usted y yo entendamos este tiempo que vamos a tener de ministración, no va a ser ministrar para mí ni para usted. Va a ser para ministrar delante de Él. Si usted se entrega en la adoración, si usted se entrega en la administración, y si usted no sabe cómo hacerlo y le dice: Espíritu Santo, ayúdame, porque quieren que les dé una noticia, no somos capaces ni siquiera de orar. Tenemos que pedirle: Espíritu Santo, ayúdame a orar, a pedir como conviene. Espíritu Santo, ayúdame a adorar, ayúdame a conectar contigo, ayúdame a ser ese pequeño que corre buscándote. ¿Dónde estás, papá? ¿Dónde estás, papá? Porque le quieres encontrar y le quieres ver. Y solamente así, persistiendo día con día, uno de esos días tú vas a ver que papá te dice: aquí estoy. ¿Qué quieres, hijito? Y entonces tu petición se va a quedar cortita. Y le vas a decir: ya nada, olvídate, papá, estoy contigo, es todo lo que necesito. Ponte sobre tus pies, por favor.